En los antecedentes históricos del derecho penal, vamos a ver desde los inicios de la convivencia de las personas en sociedad, el derecho penal, cómo surge con la necesidad de regular la conducta humana. Esto con el fin de prevalecer en armonía y justicia. La trayectoria se inicia con el castigo más cruel hasta llegar paulatinamente a una fase humanizada. Iniciamos con el derecho precortesiano, esto es, antes de la llegada de Hernán Cortés. Los habitantes estaban muy apegados a la religión y a la educación. El crimen era poco común y el castigo era muy severo. Cada pueblo tenía sus propias reglas y el rey cacique es quien tenía, en este caso, el control del derecho, es decir, era la autoridad suprema. Luego, con los aztecas, se dice que ellos conocían figuras vigentes en el derecho penal mexicano. Y, por ejemplo, Castellanos Tena nos dice que los aztecas conocieron la distinción entre delitos dolosos y culposos. Esto es cuando alguien tiene toda la intención de cometer el delito o causa el daño y no tuvo ninguna intención de hacer daño, pero el resultado fue otro. La pena de muerte para ellos era la incineración en vida, la estrangulación, el empalamiento, la lapidación y el machacamiento de cabeza. Posteriormente, en el pueblo maya, la prisión no se consideraba un castigo, sino solo el medio de retener al delincuente para después aplicarse la pena impuesta. Aquí, por ejemplo, los caciques tenían a su cargo la función de juzgar y aplicaban como penas principales la muerte para los adúlteros y homicidas y la esclavitud a ladrones. Pero, por ejemplo, si el ladrón era un señor importante, se le labraba su rostro desde la barba hasta la frente. Luego tenemos la época colonial. En esta época se impusieron las instituciones jurídicas españolas, como las leyes de Indias. Posteriormente, la época independiente, esto con el inicio de la independencia de 1810 hasta 1821. Aquí surgió la necesidad de contar con una legislación nueva. Así empezaron a promulgarse las leyes mexicanas. Un dato importante que tenemos es que el estado de Veracruz fue el primero en tener un código penal en el año 1835. Y posteriormente nos lleva hasta el año 2008, donde tenemos un cambio importante en nuestro código penal, porque se aprueba la reforma constitucional, una de las reformas más importantes de los últimos años. Tuvo un periodo de 8 años para implementarse y el nuevo sistema penal acusatorio entró en vigor en todo el territorio nacional en el 2016. La reforma constitucional penal en México gira en torno a 2 puntos fundamentales. 1. Establece un sistema penal acusatorio mediante los juicios orales y los medios alternativos para la solución de controversias. 2. Consiste en que la reforma a la seguridad pública. La reforma constitucional realiza cambios en 10 artículos, sentando las bases para el cambio de un modelo penal inquisitivo a uno acusatorio. ¿De qué se trata la reforma? Cambia de tener expedientes por audiencias, es decir, ahora las audiencias son orales. Existe un mecanismo alternativo de solución de controversias. Esto permite que la población recupere la confianza en la justicia y las autoridades que la administran. Respeta el principio de presunción de inocencia. Significa que toda persona debe tenerse por inocente hasta que se demuestre lo contrario. Existe la figura del juez de control, que es el que interviene desde el principio de la investigación hasta el inicio del juicio. Busca que sean menos los casos que lleguen a un juicio oral. Y tiene 5 principios que lo rigen. Principio de publicidad, es decir, que debe de comunicarse a las partes en el tiempo y forma determinada por la ley. Principio de contradicción es la posibilidad de que la defensa y la parte acusadora conozcan todos los actos de la investigación y prueba. Principio de concentración es para los actos de la audiencia del juicio oral se cumplan en el tiempo y en el número de audiencias estrictamente necesarias. Principio de continuidad exige que la audiencia del juicio oral se desarrolle en forma continua. Y por último tenemos el principio de inmediación. Significa que se obliga al juez a recibir la prueba en forma personal y directa y estar presente desde el comienzo hasta el final de la audiencia. Y bueno, con esta información vimos cómo el derecho penal ha pasado por una larga transformación a través del tiempo que le ha permitido evolucionar para alcanzar una forma más justa de mantener